Reglas o gracia. Esta fue una de las dicotomías que Jesús aclaró en cuanto a la fe. Para muchos es más fácil vivir una fe regida por leyes, es más simple, aparentemente más seguro e incluso más fácil de seguir, más obvio. Incluso a Pedro le llevó bastante tiempo superar dicha dicotomía, darse cuenta que lo que Dios quiere para sus hijos no consiste en una larga lista de haz esto pero no aquello, sino en ser sensibles a su palabra y a su espíritu. Leamos la experiencia del apóstol Pedro, que le llevó a entender esta verdad poderosa en el libro de los Hechos, capítulo 10, versículo 9 al 20, en la versión Reina Valera de 1960. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres, reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende, y no dudes en ir con ellos, porque yo los he enviado. Desde Occidente nos resulta casi imposible comprender a cabalidad la importancia de la pureza ritual para el judío. Era el ambiente en que vivían, un fundamento de cómo entendían a Dios y el mundo. Todo lo que hacían lo hacían bajo la sombra de lo que bien procuraba explicar Pablo en su carta a los Colosenses, capítulo 2, versículo 21, no toques eso, no comas aquello, no lo tomes en tu mano. Y no fue una excepción para nuestro amigo Pedro. Él también se rehusó a comer animales que la ley consideraba impuros, al menos en el marco simbólico de la visión del lienzo atado de las 4 puntas. Tal fue su radicalidad al respecto que la lección tuvo que repetirla al Señor en 3 oportunidades. Algo tenía Pedro con el número 3. ¿Cuán difícil es para un creyente promedio romper paradigmas religiosos, culturales, sociales? Sencillamente porque no han aprendido a hacer lo correcto de una manera diferente. Es impresionante la cantidad de leyes o reglas que algunas iglesias imponen a sus miembros. No coman tal cosa, hay que vestirse de tal manera, no se debe tener comunión con aquellos, nunca debe irse a tales y tales lugares, no deben escuchar tal y cual música, privando al creyente de la responsabilidad de la libertad para elegir desde su propio discernimiento, convirtiendo a la persona en un infante religioso al cual se le debe indicar qué hacer, cómo hacerlo y cuándo hacerlo. Finalmente, Pedro entiende la razón de la visión cuando al término de esta aparecen los enviados del centurión romano Cornelio a su puerta con el pedido de ir con ellos. Recuerden que un judío piadoso no iba a la casa de gentiles. En ese instante Pedro conectó el suceso con la visión y entendió por qué la voz había dicho: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Queridos, ¿qué hubiera pasado si Pedro se hubiese rehusado a ir con aquellos hombres rumbo a casa de Cornelio? ¿Qué hubiera pasado si la regla hubiese sido más valorada que la gracia? Muy seguramente no habría llegado el evangelio a esta casa, y el famoso Pentecostés gentil no hubiese sucedido. Muy seguramente Pedro no se habría convertido en defensor a ultranza de llevar las buenas nuevas a los no judíos en el primer concilio de Jerusalén. Y en últimas, nuestro amigo Pedro se hubiera convertido en una piedra en el zapato para el avance del evangelio. Por fortuna, el gran Pedro fue sensible a la voz de Dios antes que a la tradición y a las reglas, y tuvo la fuerza de carácter, la que alguna vez le falló, para ponerse del lado correcto de la historia y de la eternidad. Bueno, en últimas, si no hubiese sido así, Dios habría tenido otro plan, eso es seguro. Nosotros tenemos el mismo desafío de no convertir las instituciones, las normas, las reglas en fines, sino en medios.
las cuales deben discernirse contextualmente y replantearse cuando sea necesario. ¿Qué tal si antes de concluir hacemos una oración juntos? Señor, gracias por la libertad que nos has dado a través de la gracia. Ayúdanos a administrarla con responsabilidad. Te lo pedimos en tu nombre, Jesús. Amén. Mis queridos, un fuerte abrazo para todos. No olviden compartir este podcast y sigamos juntos en los zapatos de Pedro. Bendiciones y chao.